Bienvenidos y gracias por su fiel compañía a este podcast de turismo. Amigos, buenos días. City Tour, como siempre, con novedades para el sector turístico, para empresarios, docentes, alumnos y los que estamos metidos en el sector. Resulta que tenemos acá al doctor Jorge Mercado con una novedad espectacular, la verdad. También yo estoy sorprendido. De hecho, el turismo, con la creciente demanda que tiene en el mundo, ha generado también desde el punto de vista de salud una nueva especialidad, ¿no? Medicina del viajero. Nos va a hablar de eso el doctor Jorge Mercado. Primero lo presentamos a él para que nos diga quién es el doctor Jorge Mercado. Por favor, adelante. Gracias. Bueno, yo soy médico internista. He tenido mi formación, una parte aquí en Perú, una parte en Canadá, una parte en España. Hago medicina del viajero, hago medicina de emergencias, hago medicina interna. La medicina del viajero en realidad comenzó a ser una subespecialidad médica reconocida en otros países, no tanto en el Perú, desconocida en el Perú. En el 2008 se formaron asociaciones internacionales como la Asociación Internacional de Medicina del Viajero, Asociación Internacional de Medicina de Viajes, que fueron dos entidades, una en Canadá y la otra en Estados Unidos. Las dos más o menos fusionadas en la única forma de reconocerlo, porque se tienen que dar exámenes para tener esta afiliación. Digamos, ¿no? Es una certificación que se obtiene en un examen internacional que se hace o se otorga cada 2 años en la sede donde se haga el Congreso Internacional de Medicina de Viajero. Entonces, aquí en el Perú, pues solamente somos 2, el doctor Guccio en Lima, bueno, y quien les habla. Medicina del viajero, pues no difiere mucho del manejo de enfermedades infecciosas de otro tipo, Obviamente. Pero se centra más en hacer asesoría antes del viaje y asesoría después del viaje. Y la asesoría antes del viaje tiene que ver con el lugar de destino a donde yo voy a ir. Cuando yo voy a viajar a algún lugar, tengo que enterarme de las enfermedades endémicas que hay en el lugar para prevenir infecciones. Pero además de eso, también tengo que asesorarme sobre mis propios padecimientos y evitar las complicaciones que yo podría tener en un viaje. Si tengo presión alta, diabetes, asma, en fin, cualquier tipo de enfermedad, debo saber a qué me voy a exponer en el lugar. Debo llevar los medicamentos que me corresponden. ¿Podré encontrar los medicamentos igual en ese lugar? Tengo que cambiar mis dosis. Tengo que añadir algún otro medicamento. Todas esas cosas se evalúan en una consulta de medicina del viajero, pero en la asesoría previaje. Claro. Entonces, ese tipo de cosas se hacen. Y en el lugar de destino, la medicina del viajero justamente interviene en la evaluación de las personas que tienen alguna enfermedad que tiene que ver con el proceso del viaje. Entonces, una enfermedad que tiene que ver con el proceso del viaje tiene que ver, por ejemplo, con la naturaleza geográfica. Hay, por ejemplo, enfermedades tropicales que no hay en el país de origen. Hay enfermedades que tienen que ver, como en nuestro caso y en muchos lugares de América Latina, con la altura. Mal de altura. ¿No es cierto? Que también hay en el Asia. Y hay otras enfermedades, por ejemplo, que tienen que ver también con el desarrollo de alergias por consumo de, por ejemplo, sustancias alimenticias que no se conocen o no se consumen en el lugar de origen. También, por ejemplo, puede pasar, como está pasando y ya hay varios casos, que las personas viajan y no solamente consumen comida, no solamente van a lugares de altura, sino también visitan lugares de descanso como los lugares que ofrecen baños termales. Claro. ¿Y qué cosa puede pasar en un baño termal? Puede pasar una infección, ¿no es cierto? Y hay personas que no tienen idea o conocimiento de qué infecciones uno podría obtener al meterse a un pozo de aguas termales.
sobre todo si los pozos de aguas termales no están bien gestionados. Entonces son muchas cosas, muchas patologías que tienen que ver incluso con vacunas de profilaxis para enfermedades, rabia, fiebre amarilla, dengue en algunos lugares que se está viendo, encefalitis japonesa o encefalitis asiática, ese tipo de cosas, ¿no? Y prevenir cosas que, por ejemplo, ahora están muy en titulares, por ejemplo, con las infecciones del hantavirus que ha ocurrido en el barco que estaba yendo al partido de la Patagonia. Entonces, hay que tener mucho conocimiento sobre enfermedades infecciosas y epidemiología y atención de casos a veces un poco urgentes. Ok, doctor, entonces nos está dando a conocer un detalle muy importante, el cual los que trabajamos en el turismo lo soslayamos a veces, teniendo en cuenta que posiblemente la gente que viene tiene, digamos, una salud, digamos, buena, pero que en el momento nos puede generar inconvenientes. Más aún teniendo en cuenta que el perfil del turista que llega al Perú está por encima de los 50 años. Casi esto es básicamente es un lugar de ocio para gente ya, digamos, que viene a tener otro tipo de descanso, otro tipo de viaje cultural, histórico, etcétera, teniendo en cuenta el tema geográfico. Y he observado también, y usted nos va a ayudar en ese detalle, que últimamente en el restaurante y los restaurantes de los hoteles, el hotel, te van dando detalles de los males que tienen los pasajeros, ¿no? Tipo el detalle de la glucosa, tipo el detalle de la leche, la lactosa, y comienzo a ver cosas que de verdad nosotros como locales no lo tenemos o no lo solemos tener. Entonces, cuéntenos al respecto de ese tipo de cosas que usted o ustedes desarrollan para el trabajo de la gente que viene a visitarnos, por favor. En los restaurantes de los lugares turísticos actualmente, las personas que trabajan en los restaurantes deben tener la formación suficiente como para poder preguntar a las personas si tienen alergias o si tienen alguna restricción dietética. Más allá de eso, no pueden hacer nada, porque dependerá de la persona dar la información, o esa persona tiene que decir, pues yo no voy a comer esto o yo no voy a comer de aquello. La variedad de patologías puede ser tan grande que no es posible cubrirla. Pero debe haber la precaución de parte de los restaurantes de poder preguntar sobre alergias principalmente y sobre restricciones dietéticas. Y las personas que viajan, que eso es la parte más difícil de controlar, deben tener la formación antes para saber cuáles son sus patologías y saber qué alimentos deben evitar. Eso no es muy fácil. Pero la otra parte más importante, y que es la que nos toca mucho en la América Latina, es de la higiene. La cantidad de personas que tienen enfermedades gastrointestinales por la comida es enorme. Y es el principal miedo y es el principal freno para muchísimas personas a atreverse a comer comidas típicas. Si se hiciera de repente, yo no sé si se ha hecho, pero si se hiciera más o menos el estudio estadístico del porcentaje de las personas que van a lugares turísticos o a restaurantes turísticos, la cantidad de locales, pues la cantidad de locales va a ser muchísimo más grande que la cantidad de turistas. Y los turistas a veces no van, ¿por qué? Por temor a las condiciones higiénicas. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque tiene que ver con manipulación de alimentos, con conservación de alimentos, con preparación de alimentos y con la manipulación de los utensilios. Es muy fácil darse cuenta, por ejemplo, aquí, ¿quién no ha ido a una cevichería en Arequipa? ¿Y cuál es la característica de la cevichería en Arequipa? A menos que estén las puertas cerradas y tengan puertas de vidrio y ventilación adentro, son espacios abiertos. Y lo que más abunda son moscas. Si uno va a un restaurante que ofrece comida marina o ceviche, lo que va a haber son moscas. No hablamos de los mosquitos, esas son otras cosas. Pero las moscas. Entonces no puede haber moscas en un restaurante. Es una cosa terrible. En Arequipa hay, por ejemplo, restaurantes típicos que ofrecen adobo los días domingos. Y si uno va por Yanaguara o Caima, ¿qué cosa hay en los restaurantes? Moscas. Entonces, un restaurante limpio no puede tener moscas. Tienen que hacer lo posible por mantener
sus ambientes libres de vectores. Y vectores son esos insectos que pueden pararse en algún lugar que está contaminado y llevar la contaminación a todos los lugares donde se paren. Entonces, ese puede ser el origen de que sus clientes contraigan una infección intestinal. De repente todo estuvo muy bien, de repente todo estuvo bien preparado, todo limpio, muy rico, muy sabroso, pero estuvo contaminado. Entonces, puede pasar que el personal que trabaja en la cocina o sirviendo los platos se infectó unos días antes porque se fue a comer a un mercado local y le dio una diarrea. Y no informa, porque si informa, le van a llamar atención, no le quieren dar descanso médico. Gran error, porque esa persona lleva las bacterias generalmente en sus manos y puede contaminar todo lo que está a su alrededor. Entonces, hay que tener mejor cultura de trabajo, mejor cultura sanitaria para poder evitar esos problemas. ¿Es algo difícil? No, no es cosa del otro mundo. No se requiere una gran ciencia para organizar protocolos de limpieza, protocolos de desinfección y sobre todo protocolos de seguridad en el trabajo. Yo creo que eso mejoraría un montón, enormemente, pero también es algo cultural. Es muy difícil para las personas, sobre todo en los sitios más populares, que quieran aceptar las normas. Es muy difícil, se requiere un trabajo muy persistente y continuo y en un lenguaje fácil de entender con las personas para que ellos puedan entender la importancia que tiene seguir normas sanitarias y normas de seguridad. Bien, doctor, ahora también usted debe saber que todos los viajeros que llegan a nuestro país cuentan con seguro médico. Ese es un detalle imprescindible. Entonces, usted o los que están especialistas en ese tema, ¿tienen esa conexión para aceptar seguros médicos, el trámite, ese detalle? ¿O qué faltaría? Porque ese es un detalle que a veces genera cuando hay una persona que está un poco enferma, no sabemos dónde llevarlo o cómo es que acudirlo. De hecho, que acá hay clínicas, pero no hay la especialización, obviamente, que se tiene, ¿no? A propósito de ese detalle. Claro. En la acreditación de medicina del viajero o la acreditación internacional, pues hay el contacto con las compañías internacionales. De hecho, las compañías internacionales tienen un registro de dónde pueden mandar a sus afiliados para que puedan hacerse atender. Pero hablamos en general de cualquier otra persona que tiene un seguro internacional y viene aquí. Existen dos problemas. Uno, que la notificación de un incidente médico, una emergencia o no emergencia a la compañía de seguros va a tomar tiempo, porque el paciente tiene que llamar a la compañía de seguros. La compañía de seguros le va a contactar con un asesor médico, van a buscar ellos a ver si tienen algún contacto local y eso puede demorar. Entonces, y puede demorar tanto como 1, 2, 3 horas. Entonces, a veces no es el camino más fácil. Y otras personas optan por ir directamente a una clínica. Cuando van a una clínica directamente, la clínica les va a decir, pues sí, entiendo que tengas un seguro, pero el trámite es largo. Así que hasta que eso se haga, tienes que dejarme una garantía. Las garantías a veces son altas, dependiendo de la patología. Y muchas veces termina la atención en la emergencia y las personas pues tienen que pagar sus gastos. Y al final los terminan pagando y la compañía de seguros le dice, bueno, paga y cuando vengas ya te reembolsamos. El reembolso también tiene un camino muy largo, porque si pensamos en la persona como viajero cuando llegue a su lugar de origen, para obtener el reembolso va a necesitar un reporte médico. Y el reporte médico en una compañía de seguros, como en cualquier compañía, tiene que ser revisado. Si usted viene y me dice, pues yo tengo un problema con esta enfermedad y quiero que me cubran todos mis medicamentos, a ver, vamos a ver. Y yo como médico de la compañía de seguros tengo que evaluar sus síntomas con los análisis de laboratorio y la medicación que le dieron. Y muy fácil puede decir, bueno, aquí hay algo que no cuadra. En fin, ya se hizo, pero yo te puedo cubrir esto, pero esto otro no te lo voy a cubrir. Entonces, el reporte médico tiene que ser bien hecho y el tratamiento tiene que estar de acuerdo a los resultados y son detalles médicos que tienen que estar bien hechos y que muchas veces no se pueden hacer en la emergencia, porque todos conocemos cómo funcionan las emergencias o los servicios de emergencias locales. En un hospital como en un hospital del Ministerio de Salud hay mucha gente, la cosa es muy rápida y a veces muy superficial y no se llega a fondo. Además no hay medicamentos a veces. En el seguro social, pues hay mucho tiempo de espera, los doctores no son
no van a entrar al detalle y también el paciente se tiene que ir rápido. Y en las clínicas, si el paciente se va a hospitalizar, bien, pero si no se va a hospitalizar, también se atiende muy rápido y se va, y no hay quien vaya a tomar su tiempo para hacer un informe médico. Y el informe médico es vital. Esa es la diferencia que hay en el trabajo que hacemos nosotros con el trabajo que se hace en común. Las clínicas, pues algunas tienen un departamento que lo que hace es, generalmente el departamento de admisión, contactar a la compañía de seguros, en los casos en los que se pueda, y le va a decir, bueno, el paciente tiene este diagnóstico y tienen que darme la carta de garantía porque se va a quedar aquí. Entonces sucede lo mismo, si el diagnóstico no está bien especificado, pues la carta de garantía va a ser mínima y la compañía de seguros va a requerir muchos informes para actualizar, y el médico que está a cargo muchas veces no va a tener ni el tiempo ni el conocimiento exacto del idioma para hacer un buen informe, y entonces comienzan a haber conflictos entre las compañías de seguro y las clínicas. Los pagos demoran y las personas reclaman, ¿por qué no me dan el alta? ¿Por qué no me han cubierto los gastos? Y en fin. Algunas veces funciona un poco mejor, algunas veces no. Y algunas clínicas particulares en Arequipa han optado por no trabajar con compañías de seguros. Si alguien viene, me paga y tú le cobras a la compañía de seguros. Entonces, con respecto a ese tipo de servicios hay muchas quejas. Hay muchas quejas que tienen que ver con los diagnósticos, con los tratamientos o con las coberturas o no coberturas del seguro. Ya sea que ellos lo paguen o ya sea que la compañía de seguros pague. Por eso el trabajo tiene que estar bien hecho. O sea, internacionalmente hay algo que se llama el sistema de Código Internacional de Enfermedades. Y eso me da un número, un código para cada enfermedad. Actualmente la última versión o las últimas versiones en los últimos años incluso tienen la descripción para poder saber qué diagnóstico está cubierto por un seguro y qué diagnóstico no. Ya. Pero en nuestro sistema de salud en Perú, el sistema de identificación o el Código Internacional de Enfermedades tiene una versión muy antigua y no usa la cantidad de dígitos suficientes para cubrir ese detalle de si está o no está cubierto. De manera que la cobertura, el análisis del pago de la compañía de seguros demora y eso le molesta a la clínica, pero es que también no hay el conocimiento de la parte médica como para saber que tiene que ser muy exacto. La medicina, en la forma en la que se desarrolla afuera, con la que se desarrolla acá, ha cambiado mucho y sigue cambiando, y entonces nos estamos quedando un poco lentos. Nos estamos quedando un poco lentos o un poco a la saga, porque mientras más detalles haya, entonces el desenlace es mucho mejor. Pero hacer más detalles requiere de más tiempo y de más conocimiento. Y lo del tiempo un poco se puede compensar con el hecho de que hay más tecnología. Claro. Pero hay que saber usarla. Exactamente. Ese es un poco el problema. Doctor, ¿y quién tiene que hacer esa digitalización que usted me dice? ¿El Ministerio de Salud? El Ministerio de Salud, sí, para, por ejemplo, actualizar un sistema de clasificación o de código de enfermedades, lo tiene que hacer el Ministerio de Salud. Y el Ministerio de Salud tiene que saber qué sistema vamos a adoptar, es decir, el sistema internacional, o, por ejemplo, hay un sistema, a partir del sistema internacional más desarrollado todavía, más complicado, que es el de Estados Unidos. Entonces, pero podemos usar al menos el internacional, que se ha actualizado. Y eso significa cambiar muchas de las guías de tratamiento de cada enfermedad. Entiendo. Y no solamente en el MINSA, sino en salud. Claro. Y entonces... En todo el sistema, digamos. Todo el sistema. Y cambiar todo el sistema en un sistema que no está digitalizado es una pesadilla. Entonces, cada cambio que se tiene que hacer para algún protocolo de alguna enfermedad en el Perú es un problema. Es mucho de teoría, muy poco de práctica. Y entonces el Ministerio de Salud no tiene ningún sistema digitalizado para manejar historias clínicas. Y los esfuerzos que se hacen son muy limitados y muy pequeños. De salud tiene un sistema de digitalización, pero también es muy limitado. Claro. Y el sistema de clasificación, pues es un sistema antiguo, que no cubre también todas las variantes. Ese es el problema. Entonces, detalles administrativos tienen mucho que ver con la parte médica porque están directamente relacionados y nos ayudan mucho. Si el sistema funcionara mejor, se podrían hacer cosas mucho más rápido y con muchísima más eficiencia.
Bueno, que el trabajo que hay que hacer es bastante grande, pero lo que nosotros tenemos que, por el momento, hacer es, de las cosas que tenemos, utilizarlas de la mejor manera. Claro. No nos queda otro. En síntesis, doctor Jorge, ¿cómo a los hoteleros, que somos los que básicamente no sufrimos, sino participamos en el manejo de atención y cubrir las necesidades de una persona que está enferma, haríamos en este caso, digamos, con usted? Teníamos que contactarlo para que todo fluya, digamos, a un agente de viajes, si es que hay un tema médico, un guía turístico, tenemos que contactarlo a usted porque entiende el manejo especializado que existe y la tranquilidad que puede manejarse para el contacto con los, digamos, los seguros externos. ¿Cómo tendríamos que hacer? Usualmente, en la forma en la que trabajo con mi equipo, nos llaman por teléfono, la mayoría de las veces directamente los viajeros. Algunas veces nos llaman la gente de los hoteles, los colaboradores que están generalmente en la recepción, que son los que reciben la alerta. Y algunas veces nos llaman los guías, los que acompañan el tour conductor o el guía local. Y entonces nos llaman porque hay una persona que está mal. Entonces, hay que diferenciar, como en cualquier caso, lo que es más urgente de lo que no es urgente. ¿No es cierto? Y también depende de dónde estén. Porque, por ejemplo, una diarrea puede parecer no algo urgente, pero la persona está en la calle, está en medio de un tour. Entonces, un poco urgente sí es, porque hay que llevarlo a algún lugar para que se pueda atender. Entonces, usualmente nos llaman por teléfono y nosotros les damos las instrucciones de lo que tienen que hacer. De lo que tienen que hacer, llévalo a tal lugar, dale líquidos, en fin, nada más. Porque ahí pasamos a otro problema. El otro asunto también es que muchas veces el guía, la compañía de viajes, el hotel, tienen el interés de saber qué es lo que le ha pasado a esa persona y puede ser simplemente un interés para saber, pobrecito, ¿qué le pasó? O puede ser un interés más legítimo en decir, ¿qué riesgo hay para el resto de personas o para nosotros? Que ese riesgo sí es completamente entendible. Y entonces debemos tener mucho cuidado con la confidencialidad de la información. Porque ha habido ya muchos problemas, incluso ha habido un juicio que le han hecho a un tour conductor de Lima, que viene con un grupo y entonces él pedía toda la información en detalle de los diagnósticos del paciente y el paciente se quejó porque era una enfermedad un poquito, muy poco común. Violación de su intimidad, digamos. Exacto. Entonces, el médico no puede dar información sobre el diagnóstico a menos que el paciente lo autorice. Y entonces yo no le puedo decir al de la agencia de viajes, ni al hotel, ni a alguien en ese momento, no le puedo decir nada, está mal, sí, lo estamos tratando, y pues ya él te comentará. Le tengo que decir, él te va a comentar lo que tiene, pero yo no te puedo decir. Pero hay otra cosa, por otro lado, por ejemplo, en que si yo tengo un paciente que tiene una enfermedad infecciosa, potencialmente contagiosa para el resto de personas que están alrededor de un grupo o para el resto de personas en el hotel, yo tengo que informar al hotel. Claro. Entonces, hay una línea, ¿no? Sí, que tiene que ver mucho con la ética, con la confidencialidad y en el que hay que tener mucho cuidado. Entonces, hay cosas que sí se pueden y se deben informar, sobre todo, por ejemplo, en el contexto de enfermedades respiratorias ahora. Hay influenza. Lo que más campea sobre enfermedades respiratorias ahora es influenza. Y entonces en la influenza, si entra una persona que está tosiendo, está mal, va a contagiar a las personas de housekeeping, va a contratar a los recepcionistas o a la persona que le sirve la comida. Y entonces van a comenzar a haber bajas en el personal del hotel porque se contagiaron. Nosotros usualmente les informamos, pues esta persona tiene infección respiratoria, hasta ahí, tienen que protegerse. O sea, a partir de ahora, la persona que entre a la habitación con mascarilla, desinfectense las manos y las medidas que más o menos ya conocemos, pero se les recuerda. Entonces, hay cosas que se deben decir, hay cosas en las que hay que tener reserva, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, ha habido casos en los que viajan grupos familiares, no necesariamente relacionados, sino 2 o 3 familias, en la que una infección de un niño puede comprometer la salud de los otros. Eso hay que informarlo.
¿no es cierto? Entonces es absolutamente necesario. Más ahora todavía con que hay enfermedades que están resurgiendo y que son un poco de cuidado, principalmente sarampión, que ya es un problema aquí regional. Uno tiene un problema enorme con sarampión. Bueno, amigos, tenemos un detalle interesante. La medicina del viajero. Tengan en cuenta, por favor, amigos hoteleros, estudiantes, académicos, agentes de viaje, guías de turismo, que tenemos que tener mucho cuidado en manejar este tipo de situaciones y obviamente con el apoyo de expertos como el doctor Jorge. ¿Dónde lo podemos ubicar, doctor, por favor, para que todo el mundo lo sepa? Porque es importante apoyarnos entre todos nosotros. Pues bueno, nosotros tenemos nuestro sitio de consultas en Caima, y luego les vamos a dejar el contacto para correo electrónico y para llamadas, el centro de llamadas de atención 24 horas al día, o también para las consultas a través de la web. De acuerdo. Ahora, en su experiencia, doctor, ¿qué es lo que le ha ocurrido a usted acá en el manejo del Perú? En el detalle de repente Soroche, que es casi lo común, alguna cosa que nos pueda comentar en esta entrevista. Pues principalmente hablamos de Soroche. Entonces, el Soroche o mal de altura agudo es una enfermedad que está muy mal entendida a veces. Muchas personas creen que llegando, por ejemplo, a Arequipa, les va a dar Soroche. Y eso no es cierto. Sí. Los síntomas de mal de altura están muy bien especificados, identificados, reconocidos, como que comienzan a ocurrir a más de 2.500 metros de altura. 2.600, 2.800, comienzan a aparecer los síntomas. Está tan bien identificado como que vemos que una persona de 2.500 recién comienza a aumentar su frecuencia respiratoria o comienza a aumentar su frecuencia cardíaca, pero no pasa antes. Para que una persona tenga algún síntoma relacionado con la altura aquí en Arequipa, quiere decir que es una persona que tiene crónicamente un problema respiratorio, un problema sanguíneo, un problema cardíaco, un problema renal. Esas personas sí podrían tener aquí en Arequipa o en la altura de Arequipa ya una descompensación que tenga que ver con la disminución de la presión atmosférica del oxígeno. Pero no se trata de disminución en general de la concentración de oxígeno, no. La concentración de oxígeno es igual a 10.000 metros que a 0 metros sobre el mar. Lo que cambia es la presión. Y entonces eso habría que entenderlo, porque si yo estoy a nivel del mar, es como estar en el fondo de la piscina, y todas las moléculas van a estar muy juntitas. Y entonces, si yo respiro, es muy fácil captar todas las moléculas de oxígeno necesarias. Pero a medida que voy subiendo en la altura, las moléculas están más separadas. Disminuye la presión atmosférica. Entonces, las moléculas se separan más y cada vez que yo respiro, voy a tener que hacer un esfuerzo un poco más grande para captar las moléculas de oxígeno necesarias. Y por eso, mientras voy subiendo, tendré que respirar más rápido. Y para compensar esa respiración, porque yo tengo que hacer que la sangre pase más rápido a mis pulmones, la frecuencia cardíaca tiene que aumentar. Y si tiene que aumentar la frecuencia respiratoria y tiene que aumentar la frecuencia cardíaca, también va a aumentar un poquito la presión arterial. Entonces, el problema de la altura es un problema del ambiente, no es un problema del ambiente que no podemos manejarlo, y es un problema del cuerpo que necesita adaptarse a esa altura. Y el problema de la adaptación a la altura es un problema genético, no es un problema de un estándar de personas. Habrá personas muy grandes, gruesitas, ¿no es cierto?, que no hacen ejercicio, pero que genéticamente tienen la capacidad de adaptarse rápidamente a la altura. Y habrá personas muy atléticas que van a necesitar por lo menos 5 o 7 días para adaptarse a la altura. Y el ejemplo aquí en Arequipa es de un ascenso al Misti, donde hay un señor japonés con su hijo, los dos subiditos de peso, acompañados de 2 holandeses muy atléticos que estaban subiendo. Los holandeses tuvieron que regresarse después de la primera estación y los japoneses sí llegaron. Bueno, entonces la adaptación es genética y no podemos saber exactamente qué tan rápido una persona se va a adaptar. En el medio local se ofrecen con una facilidad enorme, por ejemplo, el mate de coca, masticar las hojas de coca en prevención de la altura. Eso es un mito. Tuvimos hace un tiempo, con una iniciativa muy simpática de un grupo de guías, un conversatorio sobre los mitos de la coca en mal de altura. Entonces, utilizar la coca como infusión o como masticar coca no tiene absolutamente ninguna relevancia y ningún apoyo en las personas que van a ir a la altura.
Las únicas personas que tienen un beneficio de masticar coca o beber mate o infusiones de coca son las personas que viven en la altura. 3.000, 3.800 metros, las personas que trabajan en el campo siempre ahí y mastican la coca, y que la coca hace que ellos puedan tolerar más horas sin comer, o que puedan tolerar mejor sus niveles bajos de glucosa, o que sus células puedan adaptarse mejor a la disminución de la concentración del oxígeno en la sangre. Pero esas adaptaciones toman tiempo, entonces esas personas viven en la altura, y a esas personas el consumo crónico de hojas de coca y todavía por generaciones les da una ventaja. Pero la persona que va a subir a la altura no tiene ningún beneficio absoluto. Es más, es algo contraproducente. Porque ya les he dicho que cuando una persona va a la altura, aumenta la frecuencia cardíaca. El mate de coca, aunque en muy bajo nivel, es un estimulante. Y como estimulante, aumenta la frecuencia cardíaca. Así como el café. Y si una persona no está bien adaptada y me está haciendo más de 100 latidos por minuto y le voy a dar un estimulante, pues se va a poner peor. Por eso no se debe dar mate de coca y tampoco café a una persona que esté yendo a la altura. Peor todavía si no sabemos si esa persona que tiene 45, 50, 65 años tiene algún riesgo cardiovascular o una enfermedad cardiovascular. No sabemos cuál puede ser. Entonces, se sube la presión y yo le doy algo que no le debo dar, le puedo causar una complicación muy grande. Hay personas, por ejemplo, que dicen, sí, vas a usar oxígeno, y no tienen idea de cómo utilizar el oxígeno. Y entonces les venden en las farmacias unos tarritos así de oxígeno chiquitos que tienen otro origen, que ya, bueno, en otra oportunidad comentaré, y se lo echan así como si fuera un spray en la boca. Eso es completamente absurdo, porque al 70% de ese oxígeno se perderá en el ambiente. Claro. Es otra cosa muy diferente utilizar el oxígeno en flujo continuo, a una concentración determinada, que es la que va a apoyar a las personas. Y entonces, una persona que, por ejemplo, haya tenido un infarto antiguo y que va a la altura y no ha recibido asesoría de viaje en su país de origen, se va a la altura, va a haber poca concentración de oxígeno, el corazón va a demandar oxígeno y le puede dar nuevamente otro infarto para aumento del esfuerzo cardíaco y la poca disponibilidad de oxígeno. Existirán también algunas otras personas que, por ejemplo, tengan arritmias cardíacas y no saben que tienen una arritmia. Ir a la altura es el equivalente de hacer una prueba de esfuerzo. Aumenta mucho la frecuencia cardíaca. Y si una persona tiene una arritmia, le podemos ocasionar un paro cardíaco. Y el paro cardíaco es generalmente algo fatal, porque en los lugares donde vayan a llegar, Chivay, Cotahuasi o algún otro lugar, no va a haber un centro de atención que pueda disponer de lo necesario para tratar a esa persona con un paro cardíaco. Y muchas veces las personas que lo están llevando tampoco van a reconocer qué es exactamente un paro cardíaco y cómo tienen que actuar. Simplemente es el masaje. Y muy pocas personas, a pesar de toda la difusión que se está tratando de hacer, no saben cómo hacer un masaje cardíaco. Y entonces, la recomendación sería, pues estas personas cuando han llegado acá al Perú, ya sea que tengan o no tengan consejo médico, se les debe preguntar, ¿alguno de ustedes tiene algún problema cardíaco? Al menos eso. Eso de parte de las agencias de viajes, mayoristas, minoristas, locales, guías, todo eso. ¿Tiene algún problema cardíaco? Necesitamos saber si alguno de ustedes tiene problema cardíaco y si está medicado y qué medicamentos tiene. Eso es lo que podrían hacer. Llevar a una persona a la altura directamente del nivel del mar es completamente contraproducente. Entonces, por ejemplo, viajes que se hacen en itinerarios en los que programan directamente Arequipa-Cusco, pues son muy contraproducentes. Entonces, ya hay gente que ha aprendido que llega a Cusco, en el aeropuerto, y después se trasladan directamente hasta Urubamba, que está como a 2.200, 2.800 metros, pues y ahí se van adaptando. Pero en el caso de los que tienen que ir a Puno, no hay una estación intermedia, tendría que ser Arequipa. Pero vienen a Arequipa por un día, quizá 2. ¿Será suficiente eso para adaptarse? Pues generalmente no. Y entonces se los llevan al Cañón del Colca y comienzan a tener síntomas de mal de altura. Y a veces, muchas veces, no los tratan adecuadamente y después siguen en la altura, porque allí se van hasta Puno. Y es más, muchas veces en el camino llegan a lugares mucho más altos que las ciudades, 4.800 metros, 4.900 metros. Y entonces gente, incluso joven, se desmaya,
tiene mareos, vomita, en fin. Y muchas veces no saben utilizar los medicamentos y les dan medicamentos. Por ejemplo, el único medicamento aprobado, reconocido para disminuir los síntomas de mal de altura se llama acetazolamida y es un diurético. Y algunos se han aprendido el nombrecito y las dosis y simplemente lo comienzan a medicar. La acetazolamida también tiene contraindicaciones. Claro. También causa efectos adversos. También tiene interacciones con otros medicamentos. Entonces yo tengo que saber qué medicación está tomando esa persona para saber si este medicamento es adecuado para esa persona o no. Y si queremos retroceder a lo que habíamos dicho antes, el oxígeno. El uso del oxígeno tiene que estar bien hecho. O sea, tenemos que saber cuánto de oxígeno le vamos a poner a esa persona en el contexto de la altura. ¿Por qué? Porque si yo lo voy a querer tener en una saturación más del 90% todo el tiempo, entonces ¿para qué continúa su viaje? Claro. Lo voy a condenar a estar con oxígeno todo el tiempo. Esa persona tendría que descender y cancelar su viaje, como que ha pasado muchas veces. Entonces lo que yo tengo que entender es que la persona tiene que poder realizar su viaje en lo posible y en las mejores condiciones. Disfrutar de su viaje, porque para eso ha venido. Y entonces tenemos que ver la forma en que se pueda adaptar lo mejor posible a la altura. Entonces para eso tenemos que ver cuánto de oxígeno haremos, con qué frecuencia, puede ser intermitente o tendrá que utilizar oxígeno continuo. Utilizar oxígeno continuo ya es una decisión para regresar al nivel del mar. Pero hay personas que se pueden adaptar. Entonces, ese tipo de recomendaciones se pueden dar. Y pasa generalmente, hay algunos guías que ya nos conocen y nos llaman desde el lugar donde están. Tengo una persona con probables síntomas de mal de altura. Me pasan con esa persona y me explica, yo le digo, sí, muy posiblemente tiene síntomas de mal de altura, porque yo al final lo confirmo con un examen de sangre. Claro. No puedo decir así más o menos. Yo tengo mucha aproximación. Al 99% es mal de altura, sí, pero necesito la confirmación. Entonces le digo, el oxígeno lo vas a usar así, así, o le tienes que dar esto. Y generalmente los medicamentos los debe tener la misma persona, porque no les autorizan a los guías de turismo, a personas de hotel, a indicar medicamentos. Es una cosa que no se puede hacer. Pero generalmente las personas tienen medicamentos. Entonces se pueden hacer ese tipo de cosas a distancia. Un problema muy grande está ocurriendo, por ejemplo, en un servicio que supuestamente debería tener todas las atenciones. Uno de los servicios turísticos más caros que hay en el sur del país es el servicio de tren, no me acuerdo el nombre del servicio de tren, que va desde Cusco hasta Arequipa. Jairam Bingham. De mucho lujo, ¿no es cierto? Ese servicio de tren, pues no tiene una atención médica muy adecuada, porque no van a tener ellos ahí un especialista. Generalmente tienen personas con muy poca experiencia y no tienen ninguna comunicación. No le costaría nada al servicio del tren tener, por ejemplo, un servicio de teléfono satelital o un servicio de internet satelital con el que se podrían comunicar, como pasa, por ejemplo, con el Centro de Salud de Chivay. Hay algunos doctores en el Centro de Salud de Chivay con los que tenemos contacto. Ha llegado una persona en estas condiciones. Toma el electrocardiograma, me lo mandas. Entonces yo le digo, el electrocardiograma tiene esto. Entonces vas a hacer tal cosa, y esta persona se regresa a Arequipa. Y entonces, si tienen atención oportuna, aún en un caso grave, existen un porcentaje de personas que pueden llegar a estar bien. Pero si no tiene atención oportuna, si hay más bien un poco de rechazo a obtener la atención que se debe tener, ¿no es cierto? Hay personas que dicen, no, yo me lo voy a tratar aquí. Y esa persona puede fallecer, como que ha pasado. O en el tren, que hay personas que se pongan muy mal y a veces se ponen muy graves, simplemente por el hecho de que no tienen la atención adecuada. Entonces llegan aquí y están mal. No puede pasar que una persona que vaya a un viaje con una intención recreativa de tener una experiencia agradable, termine con una de las experiencias más aterradoras de su vida. Eso no debería ser, porque es un dato muy malo, o es una experiencia muy mala para lo que se quiere lograr como turismo en el Perú, ¿no es cierto? Y es lo que se debería evitar. Entiendo, y acá para terminar, amigos, que todos los guías, los transportistas turísticos, la gente que está involucrada en el turismo, debería tener un contacto permanente con usted o con un médico realmente que pueda hacer el seguimiento de las cosas, porque en medio de la nada, ¿qué podemos hacer?
Así es. Ese es peligrosísimo, ¿no? Sí. Y quizás estamos viviendo con ese peligro latente todos los días y eso podría generar un problema de imagen de servicios de salud en el Perú también, ¿no? Claro. Y una de las cosas, por ejemplo, más me llama la atención es los buses que van todos los días a Cañón de Colca, por ejemplo, deberían tener un balón de oxígeno. ¿Quién es quien establece de qué tamaño, con qué dispositivos y dónde va a colocar el oxígeno? Porque llevar un balón de oxígeno en un bus con personas es algo peligroso. También. ¿No es cierto? O sea, puede ocurrir algún accidente, algo, y el balón puede explotar. Entonces, ¿quién se encarga de ver la seguridad de esas cosas? ¿Quiénes son los que están encargados de decir cuánto de oxígeno tengo que llevar? Porque en un viaje en promedio van 10 personas. Sí. ¿Me alcanzaría el oxígeno para 2 o 3 personas? Si tengo necesidad del oxígeno para 2 personas, ¿me va a alcanzar? ¿Estoy llevando lo suficiente como para poder atender a las personas? Creo que esa es una discusión que no se ha hecho hasta ahora. Sí. No. Ya, incluso en el caso del turismo de aventura, donde supuestamente las personas que ascienden, por ejemplo, a montañas, están bien preparadas, pero no. Hay personas que se han puesto muy mal. Hay personas que han necesitado rescate en la altura. Entonces, los guías de turismo, tengo entendido que algunos hacen cursos de rescate. Una cosa es hacer un curso de rescate y otra cosa es hacer tener la atención para esa persona. ¿Qué voy a hacer? Y no están obligados a hacerlo. O sea, no es su línea de trabajo, pero sí deberían tener la capacidad de tener un botiquín necesario y llamar por teléfono y saber cómo utilizar ese botiquín para poder seguir las instrucciones. Porque ¿de qué me sirve tener los medicamentos ahí si no tengo la menor idea de cómo utilizarlos? ¿No es cierto? Entonces deben saber poder utilizar los medicamentos de manera que si alguien llama de un lugar inaccesible, tener que decirle, ¿tienes tal medicamento? No, o lo que hay disponible, bueno, vas a hacer esto y esto. ¿No es cierto? Entonces entenderé, doctor, que todos requerimos una especie de contacto de asesoría externa, por llamarlo así, en todos nuestros viajes, los cuales nos va a permitir tranquilidad y que realmente funcionen las cosas como corresponde. Ahora no lo tenemos eso, entonces creo que eso sería interesante discutir, amigos, en el manejo del turismo en el suburbano especialmente, para tomar conciencia realmente de lo peligroso que es el manejo de salud y que tenemos médicos profesionales que sí estarían dispuestos a que esta situación mejore. Sus últimas palabras, doctor, por favor. Pues bueno, primero quiero agradecerles por esta invitación y como recomendación a todos les diría, pues cada empresa, cada persona tiene que evaluar sus servicios para poder tener más o menos idea de qué riesgos qué riesgos existen en los servicios que yo voy a ofrecer. Y de acuerdo a eso, pues solicitar la asistencia que consideren pertinente. Y en esa asistencia, pues se les podrá decir, bueno, lo que estás considerando está bien o necesitas más de lo que estabas pensando. Amigos, hemos tenido una gratísima experiencia tener a un médico, el doctor Jorge, especializado en medicina del viajero, que es algo que realmente es importante introducirlo como parte de nuestro servicio a los turistas que vienen al Perú. Nos vemos en otra oportunidad con más novedades. Gracias. Suscríbete a nuestro podcast para mantenerte informado. Te invitamos a visitar nuestro website especializado en turismo, prensatur.pe, donde encontrarás artículos, noticias, entrevistas, reportajes y todo lo relacionado al turismo. Porque desde 1992 hacemos del turismo la noticia más importante